buenas noches, amigos televidentes. Qué bueno que están ahí. De inmediato le damos inicio a su segmento Actualidad Legal con Indira Báez. Señores, hoy tenemos invitado, yo diría que un invitado de honor, un joven muy destacado en la provincia de La Vega con sus labores, muy pero muy simpático, trabajador, que para mí es un lujo tenerlo dentro de todos los compromisos que un abogado tiene esta noche para compartir conmigo y con todos ustedes de este tema interesantísimo y que a raíz del martes pasado que estuvimos dando unos tópicos de lo que es la determinación de herederos desde el enfoque de agente inmobiliario, ya hoy nos vamos con el enfoque legal, el enfoque jurídico. Este es un tema súper amplio, claro que sí. Sin embargo, a manera de síntesis, de una manera sencilla y llana, vamos a conocer un poco más, porque, señores, tenemos la persona idónea para que usted capte todo lo que trae. Señores, el licenciado Reinaldo Hernández. Reinaldo, buenas noches. Gracias, Indira. Muy buenas noches para ti y todo el público televidente. Dar las gracias a Dios en primer orden y en segundo dar las gracias a ti por la invitación para poner un pequeño grano de arena en lo que tiene que ver en un tema que se ve el día a día en los tribunales de la República para beneficio del pueblo, para saber qué hacer en X determinado momento, porque a la verdad que hay mucha tela por donde cortar en este tema, pero a modo de introducción pues podemos decir que vamos a tocar lo esencial, lo básico, para que una persona en X situación pues pueda saber qué hacer. Señores, Reinaldo es egresado de la Pucamaima, magíster en Derecho Inmobiliario de la UAPA y actualmente labora en la oficina Bencosme Rosario, Rosario y Asociados. Así que al final voy a compartir su número para que todo el que quiera lo pueda contactar y asesorarse, ¿ok? Así que vamos de inmediato, señor director, con la plantilla número 1. Determinación de herederos, importancia, plazos cruciales y consecuencias legales. Datos que debes saber, todo el televidente, aunque tenga algún conocimiento, hay cosas que se le escapan o temas innovadores respecto a la determinación de herederos. Por ejemplo, en la plantilla número 2 vamos a poder ver el contenido a grosso modo que vamos a tocar, importancia de este tema, qué es la determinación en sí, qué son consecuencias jurídicas que quizás hemos escuchado sobre esto, qué debemos hacer y qué tomar en cuenta una vez muera un pariente, quiénes heredan, procedimiento, por dónde inicio, importancia de agotar el proceso de determinación de herederos y qué es la partición. Esto es a grosso modo. Ya de manera detallada, nos vamos de inmediato, Reinaldo, con la siguiente plantilla. Tengo esta pregunta para que arranquemos. Entre tantos temas importantes, Reinaldo, ¿qué te motivó a traer para todos los televidentes? Fíjate, cuando me hiciste la invitación aquella vez, la semana pasada, cuando me preguntaste del tema, pues me agarraste, como decimos en buen dominicano, fuera de base. Uno como abogado especializado en el área inmobiliaria, pues hay muchísimos temas y no sabía por dónde empezar, qué respuesta darte. Y lo que hice sencillamente fue, dentro del conglomerado de carpetas que uno tiene, le di a reciente para ver con cuáles expedientes estaba trabajando recientemente, valga la redundancia, y ver asimismo, dar a relucir cuáles eran los casos que mayormente estaba tratando. ¿En qué se traduce eso? Bueno, de que naturalmente si me está llegando X cantidad de trabajo más que otros, yo lo que hice fue una relación, por ejemplo, de día de trabajo, no recuerdo el número, y bueno, de estos días me está llegando más una determinación de heredero. Entonces, para nadie es una sorpresa que la vida humana está fundamentada en dos principios que son primordiales, que es el nacimiento de una persona y es la muerte de una persona. De estas dos circunstancias se desprenden situaciones jurídicas que trataremos más adelante, principalmente en el área de la determinación de heredero. Entonces, la ciudadanía debe de conocer qué hacer
al momento del fallecimiento de una persona, en este caso, de un allegado, de un pariente, trataremos lo que son las líneas de grado generacionales, pero sencillamente esa parte de que de la cantidad de expedientes que estaba manejando, de un X número, pues eso era sencillamente lo que más tenía. Y yo digo, bueno, el pueblo mayormente lo que está más tratándose es este tema. Es lo que está sucediendo, es lo que está en la palestra jurídica. Bien, vámonos con la siguiente imagen, señor director. Tenemos para ti la pregunta número 2. Reinaldo, la muerte de cualquier persona tiene consecuencias jurídicas. ¿Es así? ¿Y qué significa esto de consecuencias jurídicas en español para todas las personas que nos están sintonizando? Bueno, si es desde un sentido amplio, las consecuencias jurídicas que puede traer en este caso la muerte, olvidemos del nacimiento de una persona, sino la muerte, para ir profundizando en el tema, esas consecuencias traen consigo que al momento de una persona fallecer, pues deja su patrimonio completo, haciendo hincapié en el ámbito inmobiliario. ¿Qué es el patrimonio? Es el conglomerado de bienes que tiene una persona que adquirió durante su vida terrenal y que el legislador dominicano fue sabio y que al mismo tiempo dijo, bueno, este patrimonio hay que protegerlo, no se puede extinguir, por lo que estamos en presencia del orden sucesoral, sucesiones y liberalidades, donde se le da a entender a una persona cómo puede adquirir un inmueble. En este caso, porque para poderlo tratar, porque como te digo, es muy amplio, pero en el ámbito específico de los inmuebles, dígase que un inmueble, para que el pueblo entienda, no es más bien que una propiedad, no es más bien que una casa, una finca, donde ese de cuyos, esa persona que falleció, como ya no está, el legislador entonces digo, bueno, ¿y qué se hace con esto ahora? Entonces, para que se entienda, ese mismo patrimonio pasa a los sucesores o continuadores jurídicos. Entonces, todo eso arrastra un sinnúmero de deuda, de pasivo, activo. Entonces, pero en el ámbito de los inmuebles, vuelvo y te reitero, es para no perder esa titularidad. Excelente. A mí me encanta cómo él explica porque es de manera sumamente clara. Espero que para ustedes también. Me gusta mucho que hayas mencionado las deudas, porque inmediatamente una persona muere, hay muchos familiares que automáticamente piensan en recursos, en ganar, sin pensar que se hereda la masa. Usted también quiere, por ejemplo, un activo, recuerde que también se acepta, se lleva un pasivo. Vámonos de inmediato con la siguiente imagen, señor director. ¿Qué debemos hacer y qué tomar en cuenta una vez muere un pariente? Quiero que aquí hagamos hincapié en lo que es el plazo para la declaración sucesoral, importancia del acta de defunción, que hay personas que esta diligencia la dejan para después, y quiénes heredan. Bueno, para darle respuesta a la primera pregunta, donde establecía qué debemos hacer, en ese caso lo primero, después que muere un pariente, una persona, un familiar cercano, debemos de asesorarnos de que se haya hecho debidamente la diligencia de la declaración de defunción ante la Junta Central Electoral. Con esta acta de defunción, con este extracto o acta in extensa, pues entonces acudimos ante la Dirección General de Impuestos Internos, o DGI, conjuntamente con las actas de nacimiento y las actas de matrimonio del de cuyos, es decir, de la persona que falleció, más fotocopia de los títulos, sea certificado de título o constancias anotadas. Una serie ya de documentos adicionales, hay que hacer un procedimiento en dicha institución para que esa institución entonces te emita lo que es la declaración sucesoral y puedas entonces pagar el 3% que establece la ley para poder acudir entonces ante los demás organismos de la jurisdicción inmobiliaria. En cuanto al plazo, que creo que decía importancia, ok. En cuanto al plazo de esa declaración sucesoral, la Dirección General de Impuesto Interno te emite 90 días desde cuando fallece una persona. Si en esos 90 días no presentas
ese procedimiento que te acabo de mencionar te cobra unos intereses y una mora. Y entonces, Reinaldo, con las personas que primero tienen que agotar su luto completo, que tienen años que no sacan un acta de nacimiento, que tienen familiares que yo creo que ni cédula tienen y que sí pueden, por ejemplo, heredar, que tienen un desorden en cuanto a la documentación. Si se le va ese tiempo, ¿tienen mora? No, vencidos los 90 días, si uno como abogado o parte interesada hace un procedimiento de extensión de ese plazo, Okay. Existen 2 plazos más después de los 90 días. Dígase que el segundo plazo es de 60 días. Si no puedes cumplir porque te falta un documento por X o Y, entonces solicitas otra prórroga final, que la Dirección de Impuesto Interno te da 45 días más. Es decir, que tú tienes los primeros 90 días, desde cuando fallece una persona, si tienes toda tu documentación. Si vencido estos 90 días no puedes cumplir, haces una extensión, solicitas una prórroga, te dan 60. Y finalmente, si no puedes completar, haces una última que son 45 días. Ya vencidos estos 3 plazos, si no pudiste, entonces cuando puedas, cuando el amigo televidente en este caso reúna toda la documentación y pueda, si vencido todo ese plazo, se le cobrará entonces interés y mora. Bueno, te cuento, Reinaldo, aquí entre nosotros, que en mi oficina el expediente más reciente de terminación de herederos que nos acaba de llegar, los padres murieron en el 97 y las hijas no han hecho nada. Ya tú puedes saber. Bueno, en ese caso, para darte un poquito de luz, existe recientemente una amnistía que ha dado el Estado para ese tipo de casos. Debes de cumplir con ciertos requisitos rigurosos, pero te exonera una gran cantidad de dinero de esos intereses y esa mora. Estamos hablando de la circular 14. Correcto. Cónchale, señores, esa circular todavía está vigente. Hay que ser diligente. Yo hago un llamado a todas las personas que nos están sintonizando. Anoten, miren cómo es el derecho. Si esos plazos, usted no se mueve en ellos, dentro de ellos, ok, te dan prórrogas, pero hay personas que no se mueven hasta que tienen ya, como dice un refrán, la soga hasta aquí, que el agua ya le llega hasta aquí, ahí vienen a despertar y a querer por alguna urgencia o alguna situación X, a querer organizar la casa. Entonces, finalmente para ese bloque de preguntas, ¿quiénes heredan, Reinaldo? El artículo 717 y siguiente del Código Civil Dominicano establece lo que tiene que ver quiénes heredan. Entonces, para que el pueblo pueda entender quiénes son las personas llamadas a recibir los bienes relictos de una persona, existen diferentes grados en generación. Es decir, la primera generación, dígase, hijos o esposa, es el primer grado. Hay un segundo grado que cuando la sucesión no es para los descendientes, entonces a falta de descendientes asciende. Es decir, que a falta de hijos o nietos, naturalmente si no hay hijos no va a haber nietos. Entonces, a falta de hijos o a falta de esposa, entonces ese bien patrimonial del de cuyos asciende. Okay. Es decir, la sucesión asciende y asciende a los padres. A falta de los padres o abuelos, que es la segunda generación, entonces entra la tercera generación, que es los colaterales. El legislador establece una serie, un crucigrama completo, para pasarnos aquí la noche entera de quiénes realmente heredan, quiénes tienen vocación sucesoral, pero para que se pueda entender de manera llana, en una familia normal, papá, esposa y 2 hijos, si fallece el papá, entonces el procedimiento a seguir es, como ya te comentaba, el acta de defunción, acta de matrimonio, actas de nacimiento de todos los hijos y fotocopia de todos los bienes de propiedad, porque estamos hablando de derecho inmobiliario, de todos los certificados de título, constancias anotadas, más una serie más de requisitos que exige la Dirección General de Impuestos Internos, pero básicamente con esa documentación se somete la declaración sucesoral. Bueno, Reinaldo, te cuento que nos quedan muy pocos minutos y el contenido
sigue. Así que vamos, a modo de síntesis, siguiente plantilla, señor director. Procedimiento a modo general, ya él lo acaba de explicar, acaba también de mencionar lo que es el paso de la DGI, también el paso del tribunal. Al final pregunto documentos que no se pueden quedar en ese expediente. Y también pongo aquí el símbolo de dinero. Él acaba también de mencionar el porcentaje que se paga luego de usted someter su expediente ante impuestos internos. Ok, anótelo por ahí. Siguiente plantilla, muy importante. ¿Qué podemos hacer con los bienes de ese fenecido una vez agotamos las diligencias correspondientes? ¿Qué podemos hacer con esos bienes? Y B, ¿cuáles documentos no pueden faltar en ese expediente? Mire que llegó inmediatamente. Para dar respuesta a esas dos interesantes preguntas, para que me sigan el orden cronológico del proceso normal, una vez pagado esa declaración sucesoral, entonces nos vamos al tribunal de jurisdicción original. Si no hay... mira, la determinación de heredero es un poquito amplio, pero para que el tribunal quede debidamente apoderado, te pueda conocer la determinación de heredero, debe ser aportado conjuntamente con la partición. Entonces, ¿qué es la partición? La partición puede ser amigable o judicial. Una persona no puede estar en estado de indivisión entre un copropietario o copropietario. Entonces, lo que hace es, para que el pueblo entienda, lo que se hace es que se hace un acto notarial diciendo la distribución de esos bienes. Poniendo el mismo caso, si existe una familia normal, 2 hijos, esposo y padre, fallece el padre, quedan 3 casas, en el acto de partición se regula lo que, bueno, al primer hijo le va a quedar tal casa, al segundo hijo le va a quedar tal casa, y a la esposa, en virtud del 50% del otro bien, le va a quedar tal casa. Es la forma en la cual los sucesores, para que se dé a entender, quieren que sea distribuido esa masa sucesoral del de cuyos. ¿Se estila entonces el tratamiento con los hijos que sea equitativo? Todo va a depender, porque cuando te refieres a que sea equitativo, no necesariamente el acto de partición debe ser regularizado en términos porcentual, por ejemplo, o en términos de lo que tiene que ver en cuanto a dinero. Si una propiedad vale 100 millones de esa casa y la otra vale 50, si un hijo prefirió quedarse con la de 50, por ahí que oye, y el otro con la de 100, no importa, porque cuando es amigable, porque ese es el deseo de cada heredero. Reinaldo, 5 documentos rápidamente que no pueden faltar en ese expediente para pasar a la siguiente plantilla. ¿En el tribunal? Sí, ya en el tribunal. Lo que te he mencionado, acta de función, acta de matrimonio, acta de nacimiento, los títulos originales. La evidencia del pago de los impuestos sucesorales. Exactamente, y estatus jurídico. Siguiente plantilla, señor director. ¿Cuál es la importancia de agotar el proceso de determinación de herederos? Cuando la persona fallece, que es el titular registral, puede disponer del uso, goce y, valga la redundancia, del disfrute de una propiedad. Es decir, puede venderla, puede hipotecarla, puede hacer lo que quiera siempre y cuando sea lícito en cuanto al ordenamiento jurídico. Entonces, para que se entienda, esa titularidad va a pasar a nombre de los sucesores. Es decir, que si el papá se llamaba Juan Pérez, discúlpenme lo que se llaman Juan Pérez, pero si el papá se llamaba Juan Pérez y los hijos se llamaban Indira Reinaldo y la esposa Juana, entonces, si nada más dejó eso solo bien, la titularidad, el nombre, para que se entienda, va a ser parte de esas personas que te acabo de mencionar, por lo que ellos van a volver a disponer del bien, a hacer lo que quieran. Entonces, excelente. Última plantilla, señor director. Entonces, mencionamos ya para qué se hace la determinación de herederos. De no realizarse en tiempo, ya se mencionaron las consecuencias, incluso los plazos y las prórrogas. ¿Se extinguen los derechos de accionar de los sucesores? ¿Sí o no? No. No se extinguen. Jamás. El derecho de propiedad no se extingue, establecido en la propia Constitución de la República Dominicana. No importan los años.
y la ley 108-05. Usted Ok. puede durar 50 años sin hacer su determinación. Desde luego va a tener una consecuencia económica de que ante la Dirección General de Impuestos Internos, si no existe, como en este caso, una amnistía para economizar dinero, va a tener que pagar mucho dinero. Señores, para mí ha sido una noche fabulosa, de mucho aprendizaje, también de refrescar muchos términos. Quiero que me coloquen la última plantilla para que todo el mundo pueda anotar el teléfono de Reinaldo, que tiene mucho, pero mucho que brindarles a todos ustedes. Sus servicios actualmente los brinda desde Bencosme Rosario y Asociados, aquí mismo en La Vega, en el centro de la ciudad. Licenciado Reinaldo Hernández, yo sé que a todos ustedes les encantó este segmento como a mí, entendible, sencillo, llano y sobre todo, señores, buen mozo. Así que nos vemos el próximo martes.